Protocolo IP versión 4. Fue publicado en 1981. Es el nombre del protocolo de Internet utilizado actualmente para las direcciones IP de los dominios. Estas direcciones IP se asignan automáticamente cuando se registra un dominio. Es la versión 4 del protocolo de Internet y constituye la primera versión de IP que es implementada de forma extensiva. También es el protocolo utilizado a nivel de red del modelo TCP/IP para Internet. Tiene las siguientes características. Es un protocolo de un servicio de datagramas no fiable. No proporciona garantía a la entrega de datos, no proporciona garantía sobre la corrección de los datos y puede resultar que existan paquetes duplicados o en desorden. Una dirección IP se compone de las siguientes partes. Identificador de red. Es la red en la que está conectado el dispositivo. Host o ordenador. Es el identificador del dispositivo que está dentro de la red. Una IP tiene dos formatos, el clásico IP versión 4 y la IP versión 6. La IP versión 4 tiene una combinación de 32 bits, lo cual permite elevar la base 2 de acuerdo al sistema binario que es 0 y 1 a la 32 potencia, para que nos dé un total de 294.967.296 direcciones IP. Se anotan en 4 números entre 1 y 255 que van a estar separados por un punto. El ejemplo de una dirección IP sería 123.23.254.234. Las clases del protocolo IP versión 4 son clase A, que va a soportar redes de Internet grandes, clase B soporta redes de Internet moderadas, clase C soporta redes de Internet pequeñas, clase D soporta redes multicast, clase E sin uso y son las redes experimentales. Las direcciones IP se conforman de 4 octetos que van a estar separados por un punto. Para la clase A, el primer octeto va a ser solo para la red y los 3 restantes son los números asignados para los ordenadores dentro de la red. El rango válido para el primer octeto de la clase A es de 1 a 127. El ejemplo de la dirección IP sería 120.23.34.230. El 120 que corresponde al primer octeto está dentro del rango válido de la clase A. Para la clase B van a existir 2 octetos destinados para la red y 2 octetos destinados para los ordenadores. El rango válido del primer octeto para la clase B es de 128 a 191. Un ejemplo de dirección IP de esta clase B es 150.233.84.20. El 150 se encuentra dentro del rango válido de la clase B. Para la clase C se utilizan 3 octetos solo para red y 1 octeto para los ordenadores. El rango válido del primer octeto de la clase C debe de estar dentro del 192 y el 223. El ejemplo de la dirección IP de esta clase sería 192.233.229.28, porque el 192 corresponde dentro del rango válido de la clase C. ¿Cómo se determina la clase en una dirección IP? La respuesta se encuentra en el primer octeto de la dirección IP. Para la clase A, el primer octeto está comprendido entre el número 0 y 127. Para la clase B, el primer octeto está comprendido entre el 128 y el 191. Para la clase C, está comprendido entre el 192 y 223. Para la clase D, entre el 224 y 239. Para la clase E, del 240 al 255. Ejemplos de direcciones de la clase A: 10.2.2.1, 120.211.23.25, 127.1.1.1, donde los primeros octetos corresponden entre 0 y 127. Ejemplos de direcciones en la clase B: 130.244.53.2, 150.185.95.2, 172.16.2.5, donde los primeros octetos corresponden entre el 128 y 191. Ejemplos de direcciones de clase C: 192.168.50.4, 199.46.36.5, 200.100.210.200, donde los primeros octetos están entre 192 y 223.
Máscara de subred. Es la combinación de números que sirven para especificar el ámbito de las redes. Nos dice el número de redes que puede haber y el número de hosts que puede contener. Para la clase A se va a utilizar el primer octeto y debe de ser 255.0.0.0. Para la clase B se utilizan dos octetos, 255.255.0.0. Para la clase C se van a ocupar tres octetos, 255.255.255.0. La máscara de subred por defecto siempre va a ser de 255. Un ejemplo de dirección IP sería 192.168.0.0 y el ejemplo de su máscara de subred sería 255.255.255.0 y esta corresponde a la clase C.